Todo empezó con un olor que no estaba ahí. Ruprecht Schulz abre la puerta de su pequeña lavandería y en lugar de detergente y vapor, siente madera húmeda, resina y humo viejo, como si el aire tuviera memoria. Y en esa mezcla aparece una imagen que lo atraviesa. Un hombre en una oficina oscura, mirando cuentas imposibles, temblando antes de tomar una decisión final. Y lo más inquietante es que Ruprecht no está soñando, está despierto, con las manos en las llaves, a punto de empezar un día normal, sin imaginar que está a punto de tropezar con una vida que, según él, terminó en 1887. Lo extraño es que Ruprecht no buscaba nada sobrenatural. Era un hombre común en Alemania, adulto, con rutinas simples y problemas reales, intentando levantar un negocio propio, montando una lavandería para sobrevivir con dignidad. Y justamente por eso, el caso suena tan incómodo. Los relatos de supuestos recuerdos de otras vidas casi siempre se asocian a niños, a frases sueltas, a fantasías. Pero aquí hablamos de alguien que ya había vivido suficiente como para desconfiar de sí mismo, y aún así empezó a ver escenas tan vívidas que le dejaban el cuerpo cansado, como si hubiera trabajado en otro lugar durante horas. La primera grieta apareció en un momento mínimo. Una tarde, mientras calibraba una máquina y escuchaba el golpe repetitivo del tambor, se quedó inmóvil por un segundo y vio con una claridad brutal otra maquinaria, más grande, pesada, industrial, y a hombres cubiertos de acerrín moviéndose como sombras. No era una imagen suelta, era una escena completa, con temperatura, con sonidos, con un tipo específico de silencio. Y lo más raro es que venía acompañada de una certeza que no le pertenecía. Esa maderera era suya, o al menos así lo sentía. Lo inquietante es que los detalles no se iban. Ruprecht decía que podía describir una oficina con muebles de otra época, un escritorio marcado por golpes antiguos, una ventana alta por donde entraba una luz gris y un calendario que parecía clavado en su mente con una fecha insistente. No era hace mucho, no era siglo pasado, era un año que le regresaba como una espina, 1887, y con él una frase que no entendía del todo, pero que le dejaba una presión en el pecho, como una sentencia sin apelación. Y entonces apareció un nombre que no era suyo. En medio de esas visiones, como si alguien lo pronunciara desde el fondo de una habitación vacía, surgió Helmut Kohler. Y Ruprecht no sabía de dónde venía, porque no era un pariente, no era un amigo, no era un cliente. Según su testimonio, el nombre llegaba con escenas de números rojos, cartas sobre la mesa, hombres discutiendo y una sensación densa de vergüenza y ruina, como si la vida entera se hubiera reducido a una suma que no cuadraba. Hay un detalle que lo empujó a actuar. Ruprecht empezó a sentir no solo imágenes, sino emociones ajenas, una desesperación que le cortaba el sueño y un pensamiento repetido que le resultaba imposible de atribuirse. No hay salida. Lo inquietante es que esa frase no sonaba como dramatismo, sino como un cálculo frío, y ahí ocurre algo decisivo. Decide buscar
como quien se aferra a lo único racional que queda, si ese nombre y ese año existían fuera de su cabeza. Pero lo que encontró no fue una coincidencia cómoda. Investigando apellidos y fechas, según se reportó, Ruprecht dio con la historia de un empresario llamado Helmut Kohler, vinculado a un negocio maderero que se habría venido abajo, y con un final trágico, un suicidio después de la bancarrota, justamente en 1887. Lo inquietante no es solo el encaje del año y el nombre, sino el golpe emocional de leerlo en un registro, en una nota, en una referencia histórica, como si la pantalla le devolviera un espejo de otra época. Y ahí aparece el momento imposible. Ruprecht decía que antes de leer cualquier descripción detallada, ya podía ver la oficina de Helmut con precisión, el lugar exacto donde guardaba papeles, la forma en que se abría un cajón, el ángulo de la silla frente al escritorio y sobre todo los motivos íntimos de esa desesperación, no como rumor, sino como experiencia. El corazón del caso está aquí. ¿Cómo puede alguien sentir con tanta nitidez una humillación y una pérdida que pertenecen, en teoría, a otro hombre y a otro siglo? Lo más inquietante es que las visiones tenían continuidad, como capítulos. No era un flash aislado, sino una secuencia que regresaba con variaciones. Reuniones con acreedores, la presión de sostener a trabajadores, la idea de que la reputación era más cara que la vida, y al final una escena que Ruprecht temía repetir, porque siempre terminaba en el mismo borde, un borde mental y físico. Según su testimonio, no era morbo, era pánico, como si el cuerpo recordara la ruta hacia una salida definitiva, y ese miedo lo hacía preguntarse si estaba reviviendo una historia o si la historia estaba buscando terminarse otra vez. Entonces llegaron los testigos y la necesidad de poner orden. Ruprecht compartió lo que le pasaba con personas cercanas y, según se cuenta, intentó documentar fechas, palabras, sensaciones para no deformarlas con el tiempo, como si llevar un registro pudiera protegerlo de su propia mente. Lo inquietante es que, en un caso así, cualquier investigador, cualquier familiar, se mueve entre dos impulsos opuestos: creer por compasión o dudar por prudencia. Y esa tensión se vuelve parte del fenómeno, porque cada conversación puede reforzar el recuerdo o romperlo. Pero entonces aparece el lado racional, y no es menor. Un escéptico diría que el cerebro es capaz de construir recuerdos convincentes a partir de fragmentos. Una noticia vieja, un apellido escuchado sin prestar atención, o una historia local que se filtró por años. Y luego, en un momento de estrés, todo eso se reorganiza y parece revelación. También está la posibilidad de la criptomnesia, cuando algo aprendido se olvida como fuente y vuelve como vivencia. Y hay otro punto delicado. Cuando uno investiga, puede buscar sin querer lo que confirma lo que ya siente. Y aún así, incluso con esas explicaciones, queda una pregunta que no se despeja del todo. ¿Por qué esa historia lo golpeó con tanta emoción, como si el dolor tuviera dueño? Lo extraño es que el caso no obliga a una sola respuesta.
Si aceptas la hipótesis de una vida pasada, Ruprecht sería un ejemplo incómodo de algo aún más raro: recuerdos que emergen en la adultez, sin preparación, sin ritual, detonados por una rutina tan banal como abrir una lavandería. Si aceptas la hipótesis psicológica, el caso sigue siendo inquietante, porque muestra cómo la mente puede fabricar una vida completa, con detalles y culpa, y hacer que el cuerpo la sienta real. Y en ambos escenarios hay algo que se mantiene en pie: el peso humano de la ruina, la vergüenza y la soledad. Esa misma emoción que, siglo XIX o siglo XXI, sigue empujando a las personas hacia el borde. Al final, queda una imagen que no se apaga. Ruprecht vuelve a cerrar su lavandería cada noche y por un instante se pregunta si el sonido del metal es el eco de otra maquinaria, si el vapor de las prendas es el humo de una industria perdida, y si ese nombre, Helmut Kohler, es una puerta o una herida que nunca terminó de cerrar. Y lo inquietante es que si la memoria puede cruzar el tiempo, quizá no lo hace para asustarnos, sino para pedirnos que miremos de frente lo que un hombre no pudo soportar. Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar y cuál sería tu hipótesis?